dar cuenta de que yo todas me emociono porque realmente y literalmente en todas las sesiones me emociono porque yo sigo aprendiendo también, oyendo a nuestros ponentes, pero este tema en particular es un tema que ha estado muy olvidado en general, como la atención nutricia en el adulto mayor, y hoy ante el tema de COVID-19 toma realce el poner atención en este tipo de pacientes y la importancia que tiene la nutrición y la atención en salud en el adulto mayor. Nos va a dar esta sesión la maestra Mariana Orellana. Ella es nutrióloga certificada, es presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Jalisco y es profesora de la licenciatura en Nutrición y Bienestar del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y una de las artífices de que estemos en estas sesiones, porque al final lo que queremos es también no nada más presentar información que permita la actualización sobre la pandemia, sino también explorar otras áreas de trabajo en donde están haciendo labor los nutriólogos y que nos demos cuenta que la nutrición pues va más allá de bajar gorditos, lo he dicho en otras sesiones, pero es la verdad, y que la nutrición tiene un campo y un potencial inmenso y solo es querer hacer las cosas sin miedo y con una visión de emprendimiento y con amor, y qué mejor que podamos abarcar todas las etapas de la vida. Ya vimos cuestiones de embarazo y de lactancia, y también en esta población que se vuelve vulnerable, y qué mejor que de la mano y de la voz de Mariana. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Javi, por la presentación. Gracias también a todos los Nutris en cuarentena que se unieron a este gran trabajo. Y pues el chiste, siempre he dicho, es mantener informada tanto al gremio, a la comunidad de nutriólogos, como a la población. Entonces, bueno, pues la finalidad también de esta charla es la misma, ¿no? Unirme al propósito del documento que sacó Nutrir México y al propósito que tiene también este seminario de actualización en nutrición y en COVID. Y bueno, platicando un poco acerca del adulto mayor, creo que antes de iniciar sería importante que ubicáramos la situación de los adultos mayores en México. Sé que nos escuchan otras personas a nivel internacional, pero bueno, esta presentación está orientada, o por lo menos este slide, a darnos una idea de la estadística nacional aquí en México. Y lo que podemos ver es que tenemos aproximadamente, digo aproximadamente porque esto se publicó el año pasado, habría que ver las nuevas encuestas del 2020, pero hay un aproximado de 15.4 millones de personas de 60 años o más. Lo que estamos viendo es una realidad, y esto es a nivel mundial, de cómo se está invirtiendo, ¿no?, la pirámide poblacional, donde cada vez hay más adultos mayores, y es también por esto la relevancia de prestar atención a este grupo etario. Otra estadística importante es que de estos 15 millones, el 1.7 millones, es decir, más o menos el 10%, viven solos. Son personas que viven solos, y más adelante vamos a ver cómo es causa de mortalidad en los adultos mayores el tema de la depresión y de la soledad. Entonces es algo que también tenemos que tomar en cuenta al momento de valorar a un adulto mayor. Y otra estadística interesante es que 7 de cada 10, que representa más o menos un 69% de estas personas que viven solas, presentan algún tipo de discapacidad o limitación. Es decir, no nada más viven solas, sino que aparte de la soledad también llevan acompañadas otras situaciones que dificultan su calidad de vida. Y como les decía, son cuestiones que deberíamos de tomar en cuenta. Hablando de generalidades de COVID-19, bueno, el coronavirus sabemos que es un tipo de síndrome respiratorio agudo severo, de ahí su nombre de SARS-CoV-2, que induce una respuesta inmunológica e inflamatoria del paciente. Esto da lugar a muchos desórdenes sistémicos y desórdenes respiratorios, por supuesto. En algunas otras sesiones han escuchado lo de la cascada de las citoquinas proinflamatorias, y que esto es principal causa de que se dé un daño a prácticamente todos los sistemas, y de ahí pues la alta mortalidad de la enfermedad, ¿no? Que por supuesto en los adultos mayores no es la excepción.
Ahora, haciendo una unión entre adulto mayor y COVID-19, ¿por qué hablar de la patología en el marco de este grupo de edad? Bueno, uno, porque el adulto mayor definitivamente tiene mayor susceptibilidad a las enfermedades infecciosas, ¿no? Su estado inmunológico empieza a decrementar y esto lo pone más susceptible a enfermarse de diversas patologías infecciosas, aparte de las enfermedades crónico-degenerativas que ya pueda padecer. Otro que es importante es que un déficit nutricional afecta estructuralmente al sistema respiratorio y tal vez no nos habíamos puesto a pensar en esto, pero pues sabemos que la masa muscular también se encuentra en los órganos y que por supuesto una desnutrición de tipo energético-proteica podría afectar a la adecuada movilidad respiratoria al tener disminuido tanto el aporte de energía como el aporte proteico a los músculos. Entonces, también para el pronóstico de la enfermedad sería importante tener en cuenta el estado nutricional del paciente. Por otra parte, si el paciente, que esperáramos que no, pero si llegara a contagiarse de COVID-19, la respuesta metabólica al estrés, como de cualquier otra infección, pues sabemos que va a aumentar, ¿no? Y esto también va a aumentar las demandas proteicas, las demandas energéticas, las demandas de algunos nutrimentos, y si el paciente no se encontraba previamente, antes de contagiarse, no se encontraba bien nutrido, pues por supuesto el pronóstico de la enfermedad va a ser peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la pérdida de las reservas corporales se dará con más velocidad. Hablar también, importante, de las enfermedades crónicas. Denme un segundo porque está haciendo mucha interferencia el WhatsApp. Perdón, déjenme nada más desactivarlo. Listo, para que no esté interfiriendo. Otro punto por lo cual es importante hablar de COVID-19 y adulto mayor es también por las enfermedades crónicas que ya se padecen, ¿no? Por la misma edad, sabemos que también la mayoría ya padecen una o más enfermedades crónicas y esto aumenta las causas, por supuesto, de mortalidad en los adultos mayores, aparte agregándose la cuestión de la depresión y de la discapacidad, ¿no? Que es también sumamente importante y por eso les decía que tendríamos que integrarlo dentro de la valoración del paciente adulto mayor. Hablando ya y aterrizando todo este background en la parte de las recomendaciones dietéticas que yo podría dar a un paciente adulto mayor en el marco de prevención de COVID-19, es importante que, uno, sepamos que los objetivos van orientados no a quitar la enfermedad como tal en el caso de que el paciente ya haya sido contagiado, sino a mantener un estado nutricional lo más óptimo posible para el pronóstico de la enfermedad. En caso de que estemos hablando de un paciente con contagio. En caso de que estemos hablando de un paciente que no ha sido contagiado, aquí la idea es la misma, mantener el estado nutricional óptimo. ¿Para qué? Para que la resistencia a la infección sea lo mejor posible y el pronóstico en el caso de un contagio también lo sea de la misma forma. Algo que es importante y se ha venido repitiendo en varias sesiones es que el contagio por COVID-19 definitivamente no se puede prevenir con medidas alimenticias, ni prevenir ni curar. Sin embargo, esto no quiere decir que la alimentación entonces no sea importante en el pronóstico de la enfermedad. Un caso muy reciente y que muchos de ustedes sabrán y que fue una pena muy grande a nivel nacional, pues fue el caso de las 2 mujeres embarazadas que murieron por COVID-19, pero coincidía con que tenían problemas de obesidad, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos cómo sí la nutrición tiene una relación directa, si bien no con el contagio, sí con el pronóstico de la enfermedad. Eso es definitivo y en un adulto mayor también lo es. Por eso, hacer hincapié en la valoración nutricional. El objetivo de esta charla no es dar una clase de valoración nutricional y por eso, si se fijan en el slide, no vienen todos los puntos importantes a tomar en cuenta en una valoración nutricional, que son mucho más que estos. Aquí solamente quise puntualizar aquellos que muchas veces olvidamos al momento de valorar un paciente adulto mayor y que son importantes y que van más allá de solamente pesarlos, medirlos, hacerles su recordatorio de 24 horas, alergias, intolerancias, que todo eso es importante, pero sí habría que poner atención en esto y no olvidar el tomar estos puntos que les recomiendo porque tienen relevancia en este grupo de edad. En la parte antropométrica,
además de todas las medidas antropométricas que ustedes normalmente toman en su consulta, sería importante checar el porcentaje de cambio de peso. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos tener un paciente con un índice de masa corporal normal o incluso con sobrepeso u obesidad, pero que venga presentando un cambio de peso o una pérdida de peso significativa. Y eso ya nos habla de una desnutrición o de un riesgo a desnutrición, independientemente de lo que marque su peso actual a través del índice de masa corporal. Entonces, por eso es muy importante que si yo detecto que un paciente tiene una pérdida, y esto es específicamente paciente geriátrico, tiene una pérdida mayor al 5% de su peso habitual en un mes, es un aviso o un indicador de desnutrición. Si hablamos más al tiempo, 7.5 a lo largo de 3 meses o más del 10% a lo largo de 6 meses. Serían como los puntos de corte para poder validar el porcentaje de pérdida de peso. En la cuestión de la circunferencia de pantorrilla, muy importante también porque se ha visto su asociación directa con sarcopenia. Y en el adulto mayor, uno de los principales problemas nutricionales que encontramos es la sarcopenia. Este es un método validado, es un método económico, sumamente sencillo de medir y que nos puede hablar del pronóstico también del paciente. Aquí el punto de corte es una circunferencia menor a 30, de pantorrilla menor a 31 centímetros, es un indicador de sarcopenia. Y en la fuerza de presión, que la fuerza de presión por muchos años fue un indicador que se abandonó, este tema del dinamómetro, y se está retomando. Está habiendo nuevas investigaciones que hablan de la validez de la fuerza de presión por la misma situación de la circunferencia de pantorrilla. Es un método no invasivo, es un método relativamente sencillo de medir y podemos también tener una estimación cercana del estado nutricional, la funcionalidad del paciente y el pronóstico en el caso de que el paciente esté enfermo. Tanto en el pronóstico entra tanto la cuestión de mortalidad como la cuestión de estancia hospitalaria. Aquí los puntos de corte son 30 kilos, menos de 30 kilos en varones y menos de 20 kilos en mujeres. Nos hablan de que hay una depresión en la masa muscular y por lo tanto una asociación, les decía, con una depresión también en el estado nutricio, con una disminución en la funcionalidad y con un mal pronóstico de la enfermedad en el caso de que el paciente esté enfermo. En la parte clínica, importante checar las deficiencias nutricionales, por supuesto que son muy comunes en esta edad, porque hay muchas situaciones, más allá de la parte nutricional, cuestiones psicológicas, cuestiones de abandono, cuestiones de economía, que los ponen también susceptibles y los ponen en riesgo para no alimentarse de forma adecuada y por ende no cubrir sus requerimientos de nutrientes. Por eso poner especial atención en eso. También atención en el estado de hidratación, que bueno, una forma clínica sencilla de medir el estado de hidratación es la turgencia de la piel. Se pellizca en el área del esternón y lo que yo tengo que medir es que cuando yo suelte el pellizco, tengo que medir el tiempo que tarda la piel en volver a la normalidad. Lo normal es que no tarde más de 2 segundos, que en 2 segundos la piel vuelva a estar en su estado normal. Cuando vemos que el pliegue se queda pegado, esto habla de un estado de deshidratación y a eso se refiere la turgencia de la piel. La sequedad de la lengua, que también es muy sencillo de medir, los ojos humidos, la taquicardia, son ciertos signos o evidencias clínicas que yo puedo incluir o debo incluir en mi valoración nutricional del adulto mayor. Y el tema de fragilidad, que es un síndrome ya no tan nuevo, pero relativamente nuevo en la parte de geriatría, donde hacen hincapié en tomar en cuenta otros factores que pueden englobar este síndrome de fragilidad y por ende también hablarnos del pronóstico del paciente y de la funcionalidad del mismo. Y aquí entran cuestiones de flexibilidad, fuerza muscular, que de hecho el dinamómetro se utiliza para medir esta parte en lo que es el síndrome de fragilidad, el equilibrio, la coordinación, la cuestión de la audición, la visión, la nutrición, que aquí se refiere sobre todo a la cuestión de pérdida de piezas dentarias, deglución, que también los adultos mayores tienen muchos problemas con la deglución, y el funcionamiento cognitivo, que es sumamente importante, porque les repito, esto va a estar asociado totalmente con qué come el paciente, cuándo come, dónde come, es decir, con todo lo que tiene que ver con la conducta alimentaria y por ende con el estado nutricional de la persona.
Entrando ya entonces a las recomendaciones dietéticas, no metí el slide de calorías porque en realidad ese tema pues habría que individualizarlo dependiendo justo de los hallazgos que yo tenga de mi valoración nutricional. De hecho, todas las recomendaciones dietéticas tendrían que ser individualizadas. Básicamente, si alguno tiene como la pregunta de qué fórmula o qué es lo que puedo utilizar para el requerimiento calórico en un adulto mayor, podemos utilizar la fórmula de Mifflin, que está validada hasta los 80 años, o podemos utilizar las fórmulas del Instituto de Medicina para mayores de 60 años, que también son buenas herramientas para el cálculo calórico en este grupo de edad. Hablando en el tema de proteína y recomendaciones específicas, hablaríamos que la recomendación es de 1.1 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Aquí, ¿cómo lo podría yo cubrir? Esto obviamente les decía tendría que ser individualizado al peso del paciente, pero más o menos poniendo un paciente promedio de unos 55, 60 kilos, lo podríamos cubrir siguiendo las recomendaciones de la Academia Mexicana de Medicina, donde nos dice que con porción y media de leguminosas y unas 2 porciones aproximadamente, entre porción y media o 2 porciones de alimentos de origen animal, por supuesto prefiriendo las carnes magras, los quesos frescos, o los productos lácteos desnatados, y 2 tazas de leche descremado de yogur. Con esto se aporta o se cubre más o menos el aporte de 1.1 gramos por kilo por día. Entonces, si se fijan, no es tanto en cantidad, pero sí tendríamos que vigilarlo porque hay pacientes que ni siquiera cubren la mitad de la recomendación, ¿no? Y por eso sí sería importante vigilar cuánto está consumiendo y cuánto debería de consumir y buscarle las preparaciones ideales para que lo pueda consumir. Esto en el tema de proteína. En la parte de carbohidratos también las recomendaciones para adultos mayores son recomendaciones promedio, son de 3 porciones de verdura al día y de 2 porciones de fruta al día. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de cubrir la parte de la fibra, que es muy importante, porque sabemos que una de las alteraciones también en el adulto mayor es la cuestión del estreñimiento, ¿no? Toda la funcionalidad del tracto digestivo. Entonces, el valorar y el atender el aporte de fibra es una cuestión importante, además de los micronutrientes, por supuesto, que están contenidos principalmente en frutas y verduras. Por eso cuidar el aporte de 3 porciones de verdura y 2 porciones de fruta al día. Y tener especial también cuidado en los azúcares simples. Aquí la recomendación sería que de preferencia se eliminaran, sobre todo porque también a esta edad es muy común que los pacientes ya padezcan diabetes, ya padezcan hipertensión o alguna otra enfermedad degenerativa, por lo cual sería importante también tener en cuenta esta restricción dietética de los azúcares simples, que sabemos que no nada más los encontramos en el azúcar de mesa como tal, sino en todas las bebidas endulzadas, en el pan dulce, en los productos de repostería, en los dulces como tal, mermeladas, cajetas, y sería importante que el paciente lo supiera. Recomendaciones dietéticas en cuanto a agua, es de 30 mililitros por kilogramo de peso, tratando de cubrir un mínimo de 1000 mililitros de agua. ¿Por qué hablar del mínimo? Porque sabemos que el adulto mayor tiene disminución en el reflejo de la sed. Entonces, es posible que muchas veces ellos no pidan agua, no sientan la sensación de sed, pero no por eso quiere decir que están cubriendo con su aporte de agua necesario. Por eso, el cuidador o la persona que esté al pendiente del paciente tendría que garantizar que por lo menos se esté hidratando con el mínimo, que son 1000 mililitros de agua al día o 1 litro de agua al día. En cuestión de micronutrientes, y aquí sí lo voy a enfocar un poco más a la parte pulmonar, hablando de COVID-19, ¿por qué? Porque las recomendaciones anteriores iban más orientadas al mantenimiento del estado nutricional y esta recomendación en específico sí va orientada a lo que es el sistema pulmonar. Está comprobado que los antioxidantes mejoran la función pulmonar y mejoran la función inmunológica. Es por eso que sí sería importante cuidar el aporte de antioxidantes en la dieta. Y aquí entra pues un punto muy debatible y que ahorita también hay mucha
mala información al respecto en redes sociales que tiene que ver con todo el tema de suplementación, porque cuando hablamos de antioxidantes, entonces inmediatamente lo que viene a la mente de muchas personas es, bueno, pues entonces demos un suplemento. La recomendación es que si se puede cubrir a través de alimentos, se cubra a través de alimentos, y yo aquí les puse cantidades comunes de ciertos alimentos con los cuales ustedes podrían cubrir la recomendación y con eso garantizar que el paciente esté recibiendo su aporte de antioxidantes necesarios para prevención. En cuanto a vitamina C, que es uno de los que se ha recomendado, y les repito, no para el tema de no infección o no para el tema de curarse de la enfermedad, sino más bien para el tema simple y sencillamente de prevención, hablaríamos que tendríamos que cubrir la RDA. Aquí no estamos hablando de una ingesta o de una dosis terapéutica, simple y sencillamente de una ingesta diaria recomendada, que es de 75 miligramos al día en mujeres y de 90 miligramos al día en hombres, que se cubren con 2 guayabas, por poner un ejemplo. Otro ejemplo podría ser una naranja, ¿sí? Otro ejemplo podría ser también 2 rebanadas de sandía. Entonces, dependiendo de la fruta va a ser la cantidad, pero si cubrimos la recomendación que decíamos de las 2 porciones de fruta, es prácticamente probable que vamos a estar cubriendo la recomendación también de vitamina C. En el caso del licopeno, que es otro potente antioxidante, 12 miligramos al día sería la dosis recomendada, que se cubre con 3 porciones de jitomate. La vitamina E, que también es antioxidante, 15 miligramos al día es la recomendación, y lo logramos con un puño de almendras. Y el selenio, que también tiene investigación en la mejora de la función pulmonar inmunológica como parte antioxidante o con poder antioxidante, que la recomendación es de 55 microgramos al día, y esto lo logramos con un trozo de 60 gramos de salmón. Entonces, si se fijan, lo que podemos ver aquí, al fijarnos nada más en la imagen, independientemente de los miligramos, es que si seguimos las recomendaciones de una dieta equilibrada, de una dieta variada, de una dieta completa, y las porciones indicadas, sobre todo en cuanto a fruta y verdura, podríamos tener un aporte bueno de antioxidantes y por lo tanto también fortalecer esta parte de la función pulmonar del paciente. Hablando de la vitamina D, que bueno, les han dado unas charlas muy interesantes sobre vitamina D en el bloque de inmuno, entonces yo no me voy a meter mucho a esto, pero lo que sí les voy a decir es que el confinamiento, sobre todo ahorita que la mayoría estamos aislados, incluyendo los adultos mayores, encerrados en una casa, pues tenemos poco contacto con el sol. Entonces aquí la recomendación, sobre todo para el adulto mayor, sería la exposición diaria de 15 minutos al sol para prevenir las deficiencias por el tema del confinamiento, cuando hablamos de cuarentena en COVID-19. Entonces, esta sería la recomendación para vitamina D. Y otras consideraciones importantes, bueno, cuidar la consistencia de los alimentos, que estas consideraciones van a variar dependiendo de la evaluación del paciente. Y por eso quise iniciar con esa parte. Es sumamente importante el hacer una buena y exhaustiva valoración del paciente adulto mayor para identificar cuáles son las áreas de riesgo donde la nutrición tendría que tener alguna adaptación, ¿no?, para favorecer el estado nutricional del paciente. Y una de esas adaptaciones, que es muy común, es la parte de la consistencia. ¿Por qué? Por la disminución de la salud oral, que básicamente es la pérdida de piezas dentarias, y también por la disminución en el reflejo de deglución. Muchas veces la deglución se vuelve más complicada, y por eso habría que cambiar la consistencia de la dieta a una consistencia de dieta en puré o troceada, ¿sí? O en algunos casos incluso podrían sugerirse algún tipo de dietas líquidas o suplementos para lograr el aporte nutricional por medio de un líquido, algún licuado o alguna polimérica. Otras consideraciones que por supuesto no podemos dejar de lado es el tema de la actividad física. La recomendación son 150 minutos semanales de una actividad aeróbica moderada o menos 75 minutos, pero si son actividades más vigorosas. Poner especial atención en el fortalecimiento de la masa muscular, por lo que comentábamos de la sarcopenia y que está directamente relacionada con el pronóstico de muchas enfermedades. Y si detectamos que el paciente tiene dificultad en el movimiento, favorecerle o recomendarle actividades que lo ayuden a trabajar en el tema del equilibrio. Por ejemplo, la caminata, la natación si fuera posible, el tai chi, la yoga, son actividades que ayudan mucho a trabajar el tema del equilibrio y que aquí sobre todo vamos a evitar caídas. Sabemos que las caídas, sobre todo el tema de la fractura de cadera,
también eleva muchísimo la mortalidad en el adulto mayor y por eso, pues evitarlo, buscar la prevención de estas. Puntos claves para cerrar: realizar una valoración adecuada. El adulto mayor va a necesitar una valoración distinta a la que haríamos en un adulto o a la que haríamos en un joven o en un niño. Entonces, sí sería importante ver qué puntos son los que yo voy a tomar en cuenta dentro de mi anamnesis para la valoración nutricional. Vigilar el consumo energético proteico, por lo que hablábamos de que tiene un impacto directo en la funcionalidad del sistema respiratorio. Favorecer el mantenimiento de la masa muscular. Si bien el adulto a lo mejor ya no tiene la capacidad para hacer un ejercicio moderado, vigoroso, por lo menos mantenerlo activo, moverlo, favorecer el movimiento, ejercicios incluso sentado donde pueda mover su cabeza, sus brazos, su tronco, pero promover que se esté moviendo, ¿sí? Esto va a ayudar al mantenimiento de la masa muscular y les decía, esto tiene un impacto directo en el pronóstico de muchas enfermedades, incluyendo las enfermedades respiratorias. Proveer alimentos antioxidantes y tomar en cuenta consideraciones de independencia, funcionalidad, depresión y abandono. ¿Por qué? Porque aquí también mi terapia nutricional tendrá que adaptarse y tendrá que tener cambios de acuerdo a la situación real que esté viviendo el paciente, ¿no? Yo puedo darle un plan de alimentación sumamente bien diseñado, bien calculado, pero si el paciente vive solo, lo irá a seguir, lo irá a hacer, seguirá las recomendaciones, entonces probablemente con él la terapia tendrá que ser distinta, ¿no? Por eso, tomarlas en cuenta, por lo menos evaluarlas y considerarlas al momento de yo dar una intervención nutricional en el paciente. Muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Mariana. Creo que vale la pena hacer un repaso de la atención nutricia